Me involucré en el ocultismo buscando poder, pero el precio fue mi alma. Nunca pensé que contar esta historia sería tan difícil. Han pasado 5 años desde que salí de la oscuridad más profunda en la que una persona puede sumergirse, y aún hay momentos en los que me cuesta creer que realmente viví todo lo que estoy a punto de contarte. Mi nombre es Miguel, y durante 3 años de mi vida estuve completamente esclavizado por fuerzas demoníacas que casi destruyen todo lo que era. Esta no es una historia inventada para asustar o llamar la atención. Es mi testimonio real, crudo, sin filtros, de cómo el enemigo de nuestras almas puede engañar a cualquier persona, incluso a alguien que creció en una familia cristiana como yo. Crecí en un hogar donde se hablaba de Dios ocasionalmente. Mis padres eran creyentes nominales, de esos que van a la iglesia en Navidad y Semana Santa, pero que no viven realmente una vida cristiana auténtica. Durante mi infancia y adolescencia, Dios era más como un concepto lejano que una realidad presente en mi vida. A los 17 años, estaba en mi último año de preparatoria, sintiéndome perdido y sin propósito. Tenía buenas calificaciones, pero por dentro me sentía vacío, como si hubiera un agujero en mi alma que nada podía llenar. Mis padres esperaban que fuera a la universidad, estudiara una carrera tradicional, consiguiera un buen trabajo, me casara y tuviera hijos. Pero yo sentía que tenía que haber algo más en la vida, algo más grande, más poderoso. Fue en esa búsqueda de propósito y poder cuando comenzó mi descenso al infierno literal. Todo empezó una noche de viernes en casa de mi amigo Carlos. Habíamos terminado de estudiar para un examen y estábamos aburridos. Su hermana mayor, que tenía unos 20 años, llegó con una caja vieja que había encontrado en el ático de su casa. «Miren lo que encontré», dijo con una sonrisa misteriosa. «Es una tabla Ouija que perteneció a mi abuela». Al principio todos nos reímos. Parecía algo tonto, un juego para turistas o películas de terror baratas. Pero había algo en esa tabla que me llamaba la atención. Los símbolos, las letras, la pequeña pieza de madera para señalar las respuestas. Sin entender por qué, sentí una extraña atracción hacia ese objeto. «Vamos, probémoslo», sugirió la hermana de Carlos. «¿Qué puede pasar? Si no funciona». Nos reímos un rato y ya. Esas fueron las palabras que cambiaron mi vida para siempre. Apagamos las luces, encendimos algunas velas y nos sentamos alrededor de la mesa. Los 4 pusimos nuestros dedos sobre la pequeña pieza de madera y comenzamos a hacer preguntas simples. Al principio no pasó nada. ¿Hay alguien ahí? Silencio. ¿Puedes escucharnos? Nada. Después de unos 10 minutos, cuando ya estábamos a punto de rendirnos, la pieza comenzó a moverse lentamente. Todos nos miramos sorprendidos. Nadie estaba empujándola intencionalmente. Se dirigió hacia él, sí, en la esquina superior de la tabla. Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Quién eres?», pregunté con voz temblorosa. La pieza se movió deletreando lentamente, Lucifr. Todos nos reímos nerviosamente. «Seguramente alguien la está moviendo», dijimos. Pero en el fondo, algo dentro de mí sabía que lo que estaba pasando era real. Había una presencia en esa habitación que no había estado ahí antes. Continuamos haciendo preguntas durante casi 2 horas. La entidad que decía ser Lucifer comenzó a decirnos cosas sobre nosotros que nadie más podía saber. Secretos familiares, pensamientos privados, eventos del pasado que nunca habíamos compartido con nadie. Pero lo que más me impactó fue cuando me dirigió un mensaje específicamente a mí. «Miguel», deletreó lentamente, «tú tienes un don especial. Puedes ser muy poderoso si aprendes los secretos correctos». Esa noche no pude dormir. Las palabras se repetían en mi mente una y otra vez. Un don especial, poder. Toda mi vida había sentido que era ordinario, que no tenía nada que me hiciera destacar. Pero esta entidad, esta presencia, me estaba diciendo que tenía potencial para algo grande. Durante los siguientes días, no podía pensar en otra cosa. Investigué en internet sobre la tabla Ouija, sobre espiritismo, sobre comunicación con entidades del más allá. Lo que encontré me fascinó y me aterró al mismo tiempo. Había todo un mundo oculto del que nunca había tenido conocimiento, lleno de rituales, poderes sobrenaturales, conocimiento secreto. Una semana después, regresé a casa de Carlos, pero esta vez solo. Su familia había salido de viaje y él me prestó la tabla Ouija. En la privacidad de mi cuarto, volví a intentar comunicarme con la entidad que había conocido. Esta vez, la comunicación fue mucho más clara y directa. La entidad me dijo que su nombre real no era Lucifer, sino Astaroth, y que era un demonio de alto rango en las jerarquías del infierno.
Me explicó que había sido enviado específicamente para ayudarme a desarrollar mis habilidades ocultas. ¿Qué tipo de habilidades? Pregunté con una mezcla de miedo y emoción. Poder sobre otros, deletreo, capacidad de ver el futuro, conocimiento de secretos ocultos. Pero todo tiene un precio. ¿Qué precio? Tu alma pertenecerá a mi maestro. Pero no te preocupes, no es algo que tengas que entregar ahora. Solo necesitas hacer pequeños rituales, estudiar ciertos libros, practicar ciertas ceremonias. El poder llegará gradualmente. Esa noche firmé mi primer pacto demoníaco sin entender realmente lo que estaba haciendo. Escribí mi nombre con sangre de mi dedo en un papel, prometiendo obediencia a cambio de conocimiento y poder. Lo quemé con una vela negra mientras repetía palabras en un idioma que no entendía pero que la entidad me había enseñado. Inmediatamente después de completar el ritual, sentí algo diferente dentro de mí. Era como si una presencia extraña hubiera entrado en mi cuerpo y se hubiera instalado permanentemente. No era necesariamente desagradable al principio. De hecho, me sentía más seguro, más confiado, como si tuviera acceso a un poder que otros no tenían. Durante las siguientes semanas, comencé a experimentar cosas que no podía explicar racionalmente. Podía adivinar respuestas en exámenes sin haber estudiado. Tenía sueños que se cumplían al día siguiente. Podía influenciar las decisiones de otras personas con solo concentrarme intensamente en lo que quería que hicieran. En el instituto, mi personalidad cambió completamente. De ser un estudiante tímido y reservado, me convertí en alguien carismático y magnético. Las personas se sentían atraídas hacia mí sin entender por qué. Las chicas que antes ni me volteaban a ver, ahora buscaban mi atención. Los maestros me trataban con un respeto especial. Pero el poder tenía un costo que al principio no reconocí. Mis padres comenzaron a notar cambios en mi comportamiento. Me volví rebelde, agresivo, manipulador. Dejé de ir a la iglesia completamente. Cuando mi madre intentaba hablarme de Dios, sentía una ira inexplicable que brotaba desde lo más profundo de mi ser. Astaroth me enseñó rituales más complejos. Me instruyó para que comprara libros específicos sobre magia negra, invocación de demonios, hechicería. Comencé a practicar rituales más elaborados en mi cuarto durante las madrugadas. Invocaba diferentes entidades, cada una prometiéndome más poder a cambio de mayor sumisión. Dibujaba símbolos satánicos en las paredes de mi cuarto. Tenía un pequeño altar con velas negras, cristales, huesos de animales que encontraba en el campo, y una copa que usaba para beber mi propia sangre durante los rituales más intensos. Mi cuarto se convirtió en un pequeño templo demoníaco. A medida que profundizaba en el ocultismo, el poder que experimentaba se intensificaba, pero también las consecuencias negativas. Comencé a tener pesadillas terribles cada noche, sueños donde demonios me torturaban, donde me encontraba en paisajes infernales, donde veía el futuro de manera distorsionada y aterradora. Durante el día, escuchaba voces constantemente. Al principio pensé que era mi imaginación, pero con el tiempo se volvieron más claras, más persistentes. Las voces me daban instrucciones sobre rituales que debía realizar, personas a las que debía manipular, actos de rebeldía que debía cometer. Una de las cosas más perturbadoras que comenzó a suceder fue mi incapacidad para orar. Cuando trataba de hablar con Dios, aunque fuera por costumbre o desesperación, sentía como si una fuerza invisible me impidiera formar las palabras. Era como si hubiera una barrera espiritual que me separaba completamente de lo divino. Mi relación con mi familia se deterioró completamente. Me volví mentiroso compulsivo, manipulador, cruel en mis palabras. Robaba dinero para comprar más libros ocultos y materiales para rituales. Me alejé de todos mis amigos que no estuvieran interesados en el ocultismo. A los 6 meses de haber comenzado esta práctica, ya no era la misma persona. Mi apariencia física cambió. Perdí peso dramáticamente, tenía ojeras permanentes, mi piel se volvió pálida y enfermiza. Pero lo más aterrador era lo que había cambiado en mis ojos. Mi madre me lo dijo una vez, ya no reconozco a mi hijo. Hay algo en tus ojos que me da miedo. Los demonios con los que tenía contacto comenzaron a manifestarse físicamente en mi cuarto. No eran apariciones vagas o imaginarias. Podía verlos claramente, hablar con ellos, e incluso sentir su presencia física. Algunos tenían formas humanoides pero distorsionadas. Otros eran bestias indescriptibles que me llenaban de terror incluso cuando me estaban ayudando. Astaroth, mi contacto principal, me reveló que el siguiente nivel de poder requería un sacrificio más grande. Ya no eran suficientes los rituales con mi propia sangre o los pactos escritos. Necesitaba lastimar a otros,
manipular a personas inocentes, causar dolor deliberadamente. Comencé a practicar lo que los libros llamaban magia negra dirigida. Realizaba rituales específicos para causar daño a personas que consideraba mis enemigos, compañeros de clase que me caían mal, maestros que me habían reprobado, incluso familiares que trataban de interferir con mis prácticas ocultas. Los resultados eran aterradores y efectivos. Las personas a las que dirigía estos rituales comenzaban a experimentar una mala suerte inexplicable, enfermedades súbitas, accidentes menores, problemas familiares, dificultades económicas. Yo sabía que era resultado de mis rituales y eso me daba una sensación de poder que era adictiva, pero con cada ritual que realizaba, con cada acto de maldad que cometía, sentía que perdía más y más de mi humanidad. Era como si mi alma se estuviera desintegrando poco a poco. Las voces en mi cabeza se volvieron más agresivas, más demandings. Ya no solo me sugerían cosas, sino que me ordenaban realizar actos cada vez más oscuros. Llegó un momento en que ya no tenía control sobre mi propia vida. Los demonios me poseían durante horas enteras. Durante estos episodios, no recordaba lo que había hecho, pero despertaba con evidencia de haber realizado rituales que ni siquiera sabía que conocía, o con heridas en mi cuerpo que no recordaba haberme hecho. Mi familia estaba desesperada. Mis padres me llevaron con psicólogos, psiquiatras, médicos de todo tipo. Nadie podía explicar lo que me estaba pasando. Los medicamentos no funcionaban. La terapia era inútil porque yo mentía constantemente sobre lo que realmente estaba experimentando. Una noche, después de un ritual particularmente intenso donde había invocado a múltiples demonios al mismo tiempo, perdí completamente el control. Me desperté desnudo en el patio trasero de mi casa, con símbolos satánicos tallados en mi pecho con una navaja, rodeado de animales muertos que aparentemente había sacrificado durante la noche. Mis padres me encontraron así al amanecer. Mi madre gritó de horror. Mi padre lloró como nunca lo había visto llorar. En ese momento, viendo el dolor y el terror en sus rostros, algo dentro de mí se quebró. Por primera vez en meses, pude ver claramente lo que me había convertido. No era poderoso, era un esclavo, no tenía control sobre fuerzas sobrenaturales, era controlado por ellas, no era especial, era una víctima. Esa mañana, por primera vez en casi un año, traté de orar, pero las voces demoníacas en mi cabeza se volvieron ensordecedoras. Gritaban blasfemias, me decían que ya era demasiado tarde, que mi alma ya les pertenecía, que Dios nunca me perdonaría por lo que había hecho. Durante 3 días, no pude salir de mi cuarto. Los demonios me torturaban físicamente. Sentía garras invisibles que me arañaban, voces que me gritaban constantemente, visiones horribles que se proyectaban en mi mente sin parar. No podía comer, no podía dormir, no podía tener un momento de paz. Mi madre, desesperada, llamó a todos los pastores que conocía. La mayoría le colgó el teléfono cuando les explicó la situación. Otros le dijeron que buscara ayuda psiquiátrica, pero uno, el pastor Antonio de una pequeña iglesia pentecostal en el otro lado de la ciudad, le dijo, tráigalo mañana, Dios puede liberarlo. Esa mañana, mis padres prácticamente me cargaron hasta el auto. Yo estaba en un estado semiconsciente, torturado por las entidades que me habían estado atormentando durante días. Cuando llegamos a la iglesia, no podía ni caminar derecho. La iglesia era pequeña, humilde, nada impresionante desde afuera, pero en el momento en que crucé la puerta, sentí como si hubiera entrado en una zona de guerra espiritual. Los demonios dentro de mí comenzaron a reaccionar violentamente. Mi cuerpo se convulsionaba, gritaba palabras en idiomas que no conocía, trataba de huir del lugar. El pastor Antonio se acercó a mí con una calma sobrenatural. No mostró miedo, no mostró sorpresa. Era como si hubiera visto casos como el mío antes. Me miró directamente a los ojos y dijo con una autoridad que nunca había escuchado en una voz humana, en el nombre de Jesucristo, ordeno a todo espíritu inmundo que suelte a este joven. Él no les pertenece. Fue comprado con la sangre del Cordero. Las reacciones en mi cuerpo fueron inmediatas e intensas. Era como si estuviera siendo electrocutado desde adentro. Las voces demoníacas se volvieron más fuertes, pero por primera vez en meses, también escuché otra voz. Una voz que traía paz en lugar de tormento, amor en lugar de odio, esperanza en lugar de desesperación. Hijo, escuché claramente en mi espíritu, he estado esperando que regreses a casa. El proceso de liberación duró más de 6 horas. Fue doloroso, aterrador, pero también hermoso. Una por una,
las entidades demoníacas que me habían estado controlando fueron expulsadas en el nombre de Jesús. Cada vez que una salía, sentía como si parte de la oscuridad que había estado cubriendo mi alma se desvaneciera. Cuando finalmente terminó, me encontraba acostado en el piso de la iglesia, rodeado de hermanos que habían estado orando por mí durante todo el proceso. Por primera vez en más de un año, mi mente estaba completamente clara. Las voces habían desaparecido, la opresión espiritual se había levantado. Pero lo más hermoso de todo fue que pude orar. Por primera vez en meses, pude hablar con Dios sin sentir resistencia, sin escuchar blasfemias en mi mente, sin sentir que una barrera me separaba de Él. Lloré como nunca había llorado en mi vida. No eran lágrimas de dolor, sino de alivio, de gratitud, de regreso a casa. Le entregué mi vida completamente a Jesucristo esa tarde, no como una transacción o un intercambio, sino como un hijo que regresa arrepentido a los brazos de un padre que nunca dejó de amarlo. El proceso de sanidad y restauración no fue instantáneo. Había causado mucho daño, tanto a mí mismo como a otros. Tuve que pedir perdón a las personas que había lastimado con mis rituales. Tuve que destruir todos los materiales ocultos que había acumulado. Tuve que aprender a renovar mi mente con la palabra de Dios después de haberla llenado con tanta oscuridad. Pero Dios fue fiel en cada paso del proceso. Me sanó no solo espiritualmente, sino emocionalmente y mentalmente. Restauró mi relación con mi familia. Me dio una comunidad de fe que me ayudó a crecer y madurar en mi nueva vida. Hoy, 5 años después, soy pastor de jóvenes en la misma iglesia donde fui liberado. Mi testimonio ha sido usado por Dios para liberar a docenas de personas que se habían involucrado en prácticas ocultas. Predico con pasión lo que antes odiaba, que solo Cristo puede romper las cadenas del enemigo. Si estás escuchando esto y has experimentado con ocultismo, brujería, espiritismo o cualquier práctica que involucre entidades demoníacas, quiero que sepas que no importa qué tan profundo hayas caído, Dios puede liberarte. No importa qué pactos hayas firmado, qué rituales hayas realizado, qué poderes hayas experimentado. La sangre de Jesucristo es más poderosa que cualquier fuerza demoníaca. El enemigo te dirá que ya es demasiado tarde, que has ido muy lejos, que Dios nunca te perdonará. Esas son mentiras. El mismo Dios que me liberó a mí cuando estaba completamente esclavizado por el infierno, puede liberarte a ti también. Todo lo que necesitas hacer es clamar sinceramente: Jesús, sálvame. Te entrego mi vida. Líbrame de toda atadura demoníaca. Él está esperando. Él te ama. Y Él tiene el poder para darte una vida completamente nueva.